Bueno, buenas noches estudiantes, soy el profesor Jason Jair Lozano. El día de hoy voy a grabar esta conferencia para dar explicaciones y generalidades frente al desarrollo de la actividad número 10, que es la actividad evaluativa de la primera del segundo cohorte. Ya recordemos que esta actividad 10 sumada con la actividad 13 les daría su segunda valoración. Recordemos que ya nos encontramos en la segunda unidad. En esta unidad estamos viendo lo que corresponde a identificar las dinámicas sociales, actores sociales vulnerados, cómo se construye la sociedad, cómo interactúa la sociedad, cómo se puede hacer una lectura de las sociedades de aquellos sectores oprimidos, marginados, vulnerados, que no han sido tenidos en cuenta para poder hablar de un verdadero progreso social. Es decir, que en las políticas, proyectos, estos actores que han sido vulnerados puedan ser tenidos en cuenta. En la actividad anterior, en la grabación anterior, habíamos visto pues el video introductorio, el objetivo, generalidades. Habíamos abordado un poco en la actividad 8 el sector del campesinado, es decir, cómo ha sido vulnerado por el olvido del Estado en una deuda histórica que tiene el país. Y en la actividad 9 habíamos hecho la presentación de las 4 iniciativas de proyectos que involucran a esos sectores vulnerados y que se van a retomar entonces en esta actividad 10. Esa actividad 10 en su planteamiento es muy similar a la 9, solo que esta sí tiene el instrumento en el cual ustedes van a realizar su actividad evaluativa. Recordamos que aquí aparece análisis de alternativas de desarrollo, que dice lo siguiente. Después de haber abordado en la actividad formativa 9 el video en el que se explican los conceptos de subsidiariedad y apropiación local, estos deben asumirse como herramientas para el análisis de las alternativas al desarrollo. Los conceptos de subsidiariedad y apropiación local permiten entender que proponer alternativas al desarrollo exige a cada comunidad, consciente de sus necesidades, valores, desafíos y condiciones, conocer y asumir su realidad para continuar construyéndola desde la relación hombre-sociedad. Entonces, en este caso, vamos a involucrarlas, esas propuestas que vimos en la clase pasada y que ahorita en un momento creo que sí, en esta actividad aquí están. No, ya las retomamos para que sepan cuáles son. En el video anterior las expuse, por así decirlo, cuáles eran los referentes más importantes. Y en este caso, estas actividades van a ser relacionadas, o estas propuestas, con el concepto de subsidiariedad, que es un tema que en un video que ahorita les voy a proyectar se presenta. Entonces, básicamente es tomar esas propuestas y decir de qué manera se relacionan con el concepto de subsidiariedad y de qué manera tienen en cuenta sectores vulnerados por la sociedad como ejemplos, iniciativas de propio reconocimiento en esta materia. Entonces dice lo siguiente, bueno, así como se estudió en la actividad formativa 8, el conflicto interno en Colombia, señalando sobre todo en las comunidades campesinas y cómo han sido marginadas por el sistema político colombiano, una suma importante de tierras en el país se convirtió en el botín de guerra que todos querían tener, especialmente los terratenientes y los grupos insurgentes. Los primeros apelan a normas y leyes que les permite apropiarse de grandes extensiones de tierra, los segundos usan la violencia, generando el desplazamiento forzado de las comunidades a las ciudades. Los 4 puntos propuestos en la actividad 9, los 4 casos, perdón, propuestos en la actividad 9, las 4 proyectos que yo les expuse, evidencian los problemas estructurales que han incluido en la construcción social de los campesinos. Es decir, que son propuestas que abordan el campesinado desde diferente índole, bien sea cuando están en sus sectores allá en el campo o cuando han llegado a la ciudad y que han sido actividades, proyectos o programas que los han ayudado en diferentes ámbitos y desde diferentes perspectivas. Dice, por eso en la actividad 10 lo retomaremos, es decir, estas 4 propuestas, para analizarlos desde el concepto de los conceptos aprendidos. En este caso vamos a tener 3 momentos. El primero, para la actividad los estudiantes deben retomar los equipos de trabajo de la unidad 1. Entonces, en este caso los mismos grupos. Recuerde que si usted no ha conformado grupo, debe hacerlo entonces en la primera unidad. Aparece una parte de conformación de grupos, allí están. Si ustedes tienen sus grupos, son los mismos grupos que ustedes de manera autónoma realizaron. Y cada equipo debe volver sobre las experiencias de alternativas de desarrollo en la actividad 9 y escoger uno de los casos para su análisis. Es decir, ustedes van a abrir nuevamente su actividad 9
En este caso no voy a retomarlas porque ya en el video anterior las expuse. Son estas 4. En este caso, la propuesta del Minuto de Dios desde todos sus componentes. Aquí está el documento para que ustedes la referencien. Otra, mercados campesinos locales, un espacio social y de intercambio, que en este caso era de Guatemala. Aquí está la página. Yo les dije cómo interactuar allí para que ustedes pues, puedan conocer esta propuesta y todos sus componentes. La siguiente, Bandana Shiva, la democracia de la tierra y el caso de las 9 semillas. Aquí está propiamente, aquí en este enlace es que está la propuesta, todos los elementos. En este caso es una propuesta pues extranjera que toma los referentes étnicos, pero también los referentes cosmogónicos de una cultura, en este caso pues de la hinduista. Y por último, reintegración social de excombatientes en 2 comunidades de paz, que ustedes abren aquí, encuentran el documento, los casos de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Cararé, Santander y Samaniego, Nariño, programa de reinserción que tiene como contexto colombiano. En el video anterior, que está en el foro de novedades, allí yo les explico los elementos de ellas. ¿Listo? Entonces, bueno, el primer momento es escoger una de esas 4, ustedes como grupo escogen una, y ya cuando tengan seleccionado su grupo, ustedes van a llegar a un segundo momento. Entonces, en este caso, los equipos de trabajo analizarán el caso elegido a partir de los conceptos de subsidiariedad y apropiación local, capacidad de agencia. Para ello deberán completar en su totalidad el formato adjunto. Es decir, aquí dice Word, pero por favor ustedes saben que no es en Word, sino en formato PDF, en formato PDF. Y este formato tiene estos puntos. Ustedes le dan clic aquí, nuevamente lo acceden acá. Un momento a que cargue, él carga aquí en la parte de abajo. Un momentico, entonces aquí está. Ustedes recuerden que ese formato lo entregan en formato PDF. Y entonces en este caso colocan el nombre de los integrantes y no lo deben hacer en otro formato, en este mismo, solo que en formato PDF. Nombre y NRS de los estudiantes. El caso que seleccionaron del listado de 4, dice la primera pregunta. Dice, mire, la extensión es clara, 150 palabras. Entonces, si ustedes no se acobijan a ese tema de que escogen 10, 2 palabritas para decir problemas ambientales, entonces en este caso no se ajusta a 150 palabras, que es lo que se está pidiendo. Entonces dice, ¿cuáles son los problemas estructurales que busca resolver la propuesta de alternativa de desarrollo? Entonces, según ese caso, ¿qué problema intenta subsanar? ¿Ya? La segunda pregunta es, ¿qué actores intervienen en cada una de las iniciativas, organismos públicos, orden territorial nacional e internacional? Es decir, ¿cuáles son los actores que están allí en esa propuesta? Entonces, actores que generan conflicto, actores culturales, sociales, grupos indígenas, grupos de reinserción, todos ellos. ¿Quiénes son los actores, bien sean en grupo, de manera individual, quiénes intervienen allí? Y mire que aquí aparece la parte que dice qué rol ejercen en ese proyecto, en ese proyecto que ustedes están desarrollando. Entonces, por ejemplo, no se aparezca una oficina de atención del Estado, algún estamento del gobierno, algún gestor cultural. Entonces, ustedes lo mencionan, pero tienen que decir qué función cumple dentro del proyecto. Y en este caso, en una parte, en un documento, pues, perdón, documento no, en un párrafo aparte, ustedes van a decir si en este caso por actores domésticos se refiere a actores locales, los de allí de la región, tienen una apropiación de la alternancia de desarrollo, es decir, están involucrados en este tema de este proyecto y de qué manera lo hacen, o si evidentemente es algo externo o qué, ¿ya? Entonces en este caso dicen qué función cumplen estos actores allí. ¿Listo? Ya vamos para el tercer punto, lo mismo, 150 palabras, y en este caso
ustedes van a preguntarse si el principio de subsidiariedad está relacionado allí. ¿Ya? ¿De dónde van a sacar ese principio de subsidiariedad? Yo les recuerdo que aquí, vamos a ver si aquí está. No, también en la actividad anterior, en la actividad 9, había un video, hubo un video que yo les miré. El principio de subsidiariedad, según la doctrina social de la Iglesia, entonces usted aquí ese video también se proyectó en la conferencia pasada. Si de pronto no la vio, entonces aquí sería que aquí lo tiene. Usted sencillamente lo mira acá y aquí está. ¿Listo? Hoy en día existe un amplio espectro de iniciativas, modelos, estrategias y políticas locales y globales al centro de las cuales se encuentra un objetivo: el desarrollo. De forma individual o comunitaria, el ser humano ha buscado comprometerse con el bien común y ha entendido que este solo es posible si se asume como un deber de todos y cada uno de los miembros de la sociedad. Ahora bien, este compromiso tiene como aliado un principio de base para integrar los esfuerzos de toda la humanidad: la subsidiariedad. La subsidiariedad promueve la dignidad de la persona a través del cuidado de la familia, los grupos, las asociaciones, las realidades territoriales locales y otras expresiones colectivas de tipo económico, social, cultural y político. Es necesario tener en cuenta que toda acción de la sociedad, por su propia fuerza y naturaleza, debe prestar ayuda a sus miembros, pero no destruirlos y absorberlos. Por esta razón, la actitud que debe tomar el Estado frente a las comunidades es de ayuda, de apoyo, de promoción y de desarrollo. Se trata de promover las condiciones necesarias para que los ciudadanos desarrollen sus capacidades y asuman su responsabilidad y rol ante la sociedad, evitando así la reproducción de prácticas asistencialistas. También se debe entender que cada persona, familia y colectivo tiene algo que ofrecer a la comunidad y que las relaciones que se generan en su interior reflejan la capacidad de agencia, es decir, la posibilidad de unir esfuerzos para generar transformaciones sociales. Es importante remarcar que los ciudadanos pueden ejercer control frente a los procesos políticos internos, lo cual indica su grado de apropiación local. Si hay apropiación local, puede decirse que existe un rol activo de los ciudadanos, expresado en sus iniciativas, proyectos o políticas de intervención y desarrollo social en las comunidades y en los contextos locales. Así, para combatir problemáticas como la guerra, la injusticia, la violencia, la desigualdad y la pobreza, debe partirse del potencial que tiene el ser humano de buscar soluciones y procesos alternativos que no son dependientes de la intervención del Estado o de otras instituciones nacionales e internacionales. El desarrollo no es tarea exclusiva de los poderes públicos y compete a cada comunidad que, consciente de sus necesidades, valores, desafíos y condiciones, conoce y se apropia de su realidad. Por esta razón, la enseñanza social de la Iglesia remarca la importancia de reconocer la articulación pluralista de la sociedad y el derecho de los individuos de actuar conforme a sus capacidades. Esta es una clave importante para abandonar la idea de una vía única hacia el desarrollo y también para asumir la responsabilidad de participar o crear propuestas concretas y prácticas en los propios territorios y comunidades. Bueno, entonces allí tienen ese video para que según el principio, mire que básicamente habla de que ese principio de subsidiariedad es reconocer si la comunidad en la cual se está efectuando ese proyecto, esa iniciativa,
esa actividad tiene una apropiación del sentido y de las actividades que el mismo proyecto realiza. Es decir, que si ese proyecto, bueno, que si la comunidad lo tiene en cuenta, lo apropia, lo tiene, por así decirlo, esa relación directa con ellos, y adicional a ellos, si en este caso los mismos agentes del proyecto también respetan la cultura y todos los elementos que están allí. El principio de subsidiariedad se relaciona a ese intercambio simbiótico, perdón, en el cual los actores del proyecto, los actores que son beneficiados tienen esa apropiación, pero también si quienes efectúan el proyecto tienen en cuenta todas esas variantes, respetan la cultura, las prácticas, ayudan de una manera recíproca a la realización de ese proyecto. Entonces, en este caso, ese último recuadro, ese que está aquí, es el que tienen que ahondar aquí. Tienen que colocar entonces el tema de subsidiariedad. Lo adecuado es que ustedes realicen el tema de primero definir qué es subsidiariedad y después decir si se aplica o no. Resulta que aquí hay una modificación, y es que aquí el aula le pide un video, es decir, que este documento ustedes los expongan en un video. El cambio que voy a hacer, y por eso la importancia de escuchar estas conferencias, es que no les estoy pidiendo un video, que solo me entreguen este documento es suficiente en formato PDF. Por lo tanto, no se hace video, solo entregan el documento. ¿Listo? Recuerden que un solo compañero lo sube a nombre de los demás. En este caso, para obtener la nota máxima en la realización de su actividad y que permita que haya una apropiación del sentido de este ejercicio, usted debe tener lo siguiente. Entonces, en este caso, presenta de forma analítica y crítica el caso seleccionado respondiendo a las preguntas orientadoras a la luz del concepto de subsidiariedad, apropiación local, capacidad de agencia, sensibilización, perspectiva y solución de la comprensión de las problemáticas sociales. Es decir, que en este primer punto que se va a evaluar es que ustedes relacionen directamente si el principio de subsidiariedad está o no en el proyecto. Lo segundo es que reconoce y explica las problemáticas estructurales que aborda el dilema del proyecto que usted planteó. En este caso dice video, pero recuerden que no es video, sino que es un documento. Es decir, usted expone los problemas, los actores y los expone de manera adecuada. Y el último elemento es que el texto es coherente y tiene buena gramática, ortografía, tiene normas APAS, tiene la bibliografía y todos esos elementos. Recuerden que la bibliografía, usted haciendo esto de esta manera, tendría un 5, para que no se confunda. Resulta que la bibliografía, ustedes tienen que acostumbrarse a que en el formato APA es así, ¿ya? Aquí mismo lo da. Bueno, esta no, la tiene la 9. La 9, acá está. Entonces aquí. Mire, aquí está la bibliografía. No tienen que inventársela en ningún otro lado. Siempre es apellido, entre paréntesis, la inicial del nombre, el año en el que se creó el documento y el enlace o el nombre del documento, o la referencia de dónde está. ¿Listo? Entonces, así ustedes mismos lo colocan en formato PDF ese documento. Recuerden que van entonces a realizarla entre el día 4. Tienen el día 4, lunes 4 hasta el domingo 10. Domingo 10 a la medianoche se cierra su actividad. Recuerden agenciar bien el tiempo. Eso implica que ustedes no esperen el domingo a las 10 de la noche, porque si les presenta alguna falla, la plataforma allí no hay nada que hacer. Para eso tienen 7 días para hacer su actividad, ver esta conferencia, consultar los documentos, reunirse en grupo, porque ustedes parte del principio de un aprendizaje autónomo y responsable sobre su proceso. Si tiene alguna otra inquietud que no se haya abordado, que no haya sido lo suficientemente clara en la conferencia, entonces recuerde mensaje directo o foro de dudas. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un bonito desarrollo de semana.